Puedo repetir ese patrón para llenar el hueco de la izquierda. Puedo utilizar esta pieza nuevamente para llenar el hueco de la izquierda. Otra vez puedo llenarlo con este. Para llenar la parte de arriba puedo utilizar copias de este. Y al final, pues, ¿qué nos va a pasar? Vamos a tener un hueco, con el caso, como en uno de los casos que analizamos. Ok, entonces esto nos hace sospechar que tal vez no sea posible llenar el tablero. Esto no es una demostración, pero es un ejemplo que nos indica que tal vez no sea posible llenar el tablero. Entonces, ya que tenemos esa creencia, esa hipótesis, lo que hacemos es intentar demostrarla, intentar buscar argumentos fuertes que nos permitan decir, mira, no importa cómo le hagas, nunca vas a poder llenar el tablero. Entonces, aquí, ¿cuál es la idea? La idea es nuevamente irnos a lo sencillo. ¿Cuántos cuadros tiene el tablero? Entonces vemos que como es de 4×4 tendría 16 cuadros, pero estamos eliminando uno, el de la esquina inferior izquierda. Entonces en total va a haber 15 cuadros. Los queremos llenar con fichas de 1×2, es decir, fichas que tienen 2 cuadros. Entonces, si pudiéramos llenar el tablero con estas fichas, entonces necesitaríamos a fuerzas tener una cantidad par de cuadros. Pero, ¿cuántos cuadros tenemos? Exacto, 15. Entonces no va a ser posible llenar este tablero tampoco. ¿Es posible llenar el tablero? No. No va a ser posible. Entonces aquí se observa cómo jugar con la paridad nos puede dar suficientes argumentos para poder demostrar algo de manera contundente. Sí, entonces en vez de buscar casos e intentar usar los casos para demostrar algo, estamos yéndonos a algo más general. En este caso, la paridad del tablero y la paridad de las fichas que estamos utilizando. Pasemos al último problema. Este es el problema interesante. Entonces, en este caso tenemos un tablero de 4×4 y han sido eliminadas dos esquinas opuestas. ¿Sí? Esta esquina y esta esquina de arriba también. ¿Sí? Entonces en este tablero estas dos esquinas no las podemos utilizar. Las fichas que podemos utilizar pues son de 2×1 y la pregunta nuevamente es si es posible llenar el tablero. Entonces si intentamos utilizar el argumento de la paridad, ¿qué tendríamos? ¿Cuántos cuadros hay en el tablero? Habría 16 porque es de 4×4 menos 2 que son las esquinas que estamos eliminando. Entonces tendríamos 14 cuadros en el tablero. Y pues cada ficha es de 2 cuadros. Sí, entonces como tiene la misma paridad la cantidad de cuadros en el tablero que los cuadros que hay en cada ficha, en teoría sí podríamos llenar el tablero. Pero ¿qué es lo que pasa si lo intentamos hacer? Si intentamos llenar el tablero, nos vamos a llevar una sorpresa. Pongo esta ficha acá, pongo esta ficha acá. Vamos a copiar más fichas de estas. Esta ficha la puedo poner acá arriba. El hueco de la izquierda ya queda determinado. A fuerzas tengo que usar una de esta. Y pues, ups. Ya vamos a tener dos huecos, ¿no? En lugar de uno, ahora son dos huecos los que no podemos llenar. Y bueno, resulta que no importa cómo acomodemos nuestras fichas, nunca va a ser posible llenar este tablero.
Pero estos son en los casos que hemos estado intentando. Esto, como decíamos hace rato, no es una demostración que nos diga que no va a ser posible llenar el tablero. ¿Sí? Para estos casos no es posible, pero ¿cómo sabemos que para todos los casos no va a ser posible? Y entonces aquí la cosa se pone más interesante porque ya no podemos utilizar cosas sencillas como la paridad. Aquí la paridad se concuerda, pero no podemos llenar el tablero. Entonces, ¿es posible llenar el tablero? No sabemos, pero creemos que no. Aún no sabemos, pero creemos que no se va a poder llenar. Sí, entonces tenemos que buscar, esa es nuestra estrategia, intentar demostrar que no es posible llenar el tablero. Y de preferencia no utilizar casos, porque si el tablero es muy grande, entonces tendremos demasiados casos y pues eso no nos va a servir. Porque tal vez nunca acabemos de considerar todos los casos. Ok, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es muy interesante y es el tema del entrenamiento. La idea es intentar colorear el tablero de manera que algo no cambie. Ahora, ¿qué es ese algo? Por ejemplo, si nosotros pintamos nuestro tablero como tablero de ajedrez, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar algo muy interesante. Si intentamos poner las fichas de 1 por 1, de 1 por 2, entonces cada una de las fichas, no importa si es vertical o horizontal, lo que va a pasar es que siempre va a agarrar uno de los cuadros pintados y siempre va a agarrar uno de los cuadros blancos. Por ejemplo, si usamos esta, siempre agarra un cuadro pintado y un cuadro blanco. Si lo pongo aquí, un cuadro blanco y un cuadro pintado. Si lo pongo aquí, un cuadro pintado y un cuadro blanco. Sí, entonces ahí ya estamos encontrando algo que no cambia. Y lo que no cambia es, no importa cómo pongas la ficha, si vertical o horizontal, siempre vas a agarrar tanto un cuadro negro como un cuadro blanco. Entonces eso es algo muy interesante. Entonces esa es la idea. La idea es buscar una coloración en donde algo no cambie. Entonces esa es la parte difícil. La parte difícil es buscar una coloración en donde algo permanezca constante, donde algo siempre pase. Puede ser, como en este caso, que la cantidad de cuadros pintados en cada ficha sea la misma, de los pintados como los no pintados. Aunque también puede ser algo como la paridad, es decir, que la cantidad de cuadros pintados en cada ficha sea par o sea impar, algo parecido. Entonces aquí pintamos nuestro tablero como tablero de ajedrez. Pero, ¿de qué otras maneras podemos pintarlo? ¿Qué otras coloraciones hay para un tablero? Y entonces puedes ir pensando en eso. Muy bien. Por el momento es todo. En el siguiente video vamos a ver más problemas interesantes que tienen solución mediante coloración. Van a ser soluciones muy interesantes. Muy bien. Bueno, entonces queda pendiente el problema 6. Voy a ponerlo otra vez. Problema 6 es el de este de aquí. Si tenemos un tablero de 4×4 y eliminamos las esquinas, ¿será posible llenarlo con fichas de 1×2? Y el tip es aplicarle una coloración tipo ajedrez y analizar qué es lo que pasa. Hasta la próxima.